Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos a mi canal. Este es un video más de Pregúntale al Paz. Bueno, ya estamos aquí en esta nueva oportunidad para saludarles y compartir con ustedes el video de la semana. Ya estamos en el mes de agosto y hasta hoy Dios nos ha guardado. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tiempo y saber que Dios ha estado bendiciéndoles y ayudándoles en todo. La pregunta de esta ocasión obedece a una que me hicieron muy específica, pero que yo la quiero ampliar a todo el tema general que tiene que ver con la pregunta que se me hizo. La pregunta era sobre una Biblia en especial y si esta Biblia era buena o no, pero creo yo que atrás de esa pregunta está el tema de ¿por qué hay tantas Biblias diferentes? Bueno, quiero llevarlos por este tema lo más rápidamente que se pueda, pero les invito a que presten atención al hilo de ideas porque van a poder ayudarles a aclarar muchas dudas con respecto a este tema. A mí me gusta clasificar el tema de las diferentes Biblias de acuerdo a dos grandes esferas. Primero están todas las Biblias, todas en cuanto a su traducción. Y luego están las Biblias en cuanto a sus herramientas. Hoy no voy a hablar de las Biblias y sus herramientas, voy a hablar de las Biblias y su traducción. Todo el tema de las herramientas que podemos utilizar en las Biblias, bueno, ese lo vamos a dejar para alguna otra oportunidad, pero hoy estaremos hablando solamente del tema de las Biblias y sus diferentes traducciones. ¿Por qué tenemos tantas Biblias diferentes una de la otra? ¿Por qué algunas palabras cambian de una Biblia a otra? Bueno, en ese tema yo también clasifico las Biblias en tres grandes áreas. Me permito usar un término, no sé si todos estén de acuerdo conmigo o no, pero yo trato de usar estos términos para, primero yo, separar e identificar y clasificar las Biblias en cierto orden, en cierta estructura. Llamo versión a las Biblias que son traducciones directas del idioma original. Los idiomas originales en los que se escribió la Biblia fueron el hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. Cuando una Biblia es traducida directamente de estos idiomas, de los manuscritos que están escritos en ese idioma, entonces a eso es a lo que yo llamo versión, es una traducción. Pero llamo específicamente traducción, porque no encuentro otra palabra, a aquellas otras Biblias que son traducidas ya no del idioma original, sino que son traducción de la traducción. Hay casos así, muy interesantes. Por ejemplo, está una Biblia muy famosa del siglo IV después de Cristo, que fue una traducción, una versión que traduce de los idiomas originales al latín. Y fue tan famosa y fue tan importante que con los años se ha traducido esa versión a otros idiomas. Pero ya no es directamente del original, sino del latín se traduce al español, al francés, al inglés y a otros idiomas. Esa versión se conoce como la Vulgata, así se le conoce. Bueno, las traducciones de la Vulgata a otros idiomas ya no son directas del idioma original, por eso es que yo las clasifico así como traducción. Y luego están las que se conocen como revisiones. ¿Qué es una revisión? Bueno, ya sea de una versión o de una traducción, se les van haciendo ajustes con el tiempo en el lenguaje, actualizándolos, mejorándolos para que estén claras al tiempo en el que se está leyendo la Biblia, y entonces a ese trabajo se le conoce como revisión. En los casos, por ejemplo, de la famosa versión de Casiodoro de Reina de 1569, después un compañero suyo le hizo una revisión a su trabajo en 1602 y fue tan famosa esa revisión que se juntó el concepto y ahora esa Biblia se conoce como la Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Esa Biblia desde 1602 se le hizo la primera revisión y desde entonces se le han hecho muchas otras revisiones a esa Biblia. La más famosa
En nuestra época es la revisión de 1960, aunque hay otras posteriores, pero sigue siendo la más famosa esta revisión del año 60. Entonces tenemos versiones, traducciones directas del original a un idioma, traducciones, que son traducción de la traducción, y revisiones, actualizaciones del lenguaje, ya sea de versiones o de traducciones. Así que en ese campo tenemos tres grandes esferas que tenemos que conocer y tenemos que identificar. Si la Biblia que yo tengo en mis manos es una versión directa de los originales, o es una traducción de otra versión, o es en su defecto una revisión de una versión que ya se hizo hace muchos años y que esta es una actualización de aquella original traducción. Bueno, eso es algo que debemos saber y debemos entender. Lo siguiente que debemos entender en este tema es que todas estas Biblias tienen una intención positiva, sana, de traer a nuestro idioma, a nuestro contexto, a nuestra realidad, el mensaje de la palabra del Señor. Todas y cada una de ellas tienen esta intención, tienen este propósito. Los esfuerzos de cada equipo de traducción han sido siempre con la mente en el objetivo de llevar el mensaje de la palabra de Dios a cada uno de los lectores en el mundo. Así que es un gran trabajo que se hace, merece reconocimiento y elogio todo este esfuerzo que se realiza en cualquier idioma que se haga. Vale la pena tener respeto por este tipo de trabajos. Lo siguiente es que obviamente toda traducción, toda versión, toda revisión incluye el factor humano. El hombre que es el que decide a final de cuentas qué palabra va a utilizar para traducir aquella otra del original. ¿Qué palabra va a utilizar para mejorar el lenguaje de una que ya teníamos, que vamos a revisar y la vamos a mejorar? Así que este trabajo humano es el que puede tener algún error, puede tener alguna tendencia teológica, puede tener alguna ideología, y claro, es normal que esto ocurra, y nosotros debemos entonces aprender a identificar las diferentes Biblias de acuerdo a quienes tradujeron esas Biblias. El factor humano. El otro factor son los manuscritos que se usan para traducirlos y convertirlos en la Biblia que tenemos en nuestras manos. Hay una gran cantidad de manuscritos. Ninguno de ellos es el original. No tenemos ningún original de los que escribieron, por ejemplo, Moisés o Isaías o David o Pablo. No tenemos ninguno. Todos son copias de los originales. Así que hay una gran cantidad de manuscritos en ese tema, y hay toda una escuela de trabajo que define y que estudia y analiza cuáles son los mejores de estos manuscritos para que se usen en la traducción. Y obviamente aquí también otra vez interviene el factor humano, porque la copia de la copia de la copia pues puede tener algún error o alguna diferencia con otra copia de otro lado del mundo. Ahí es donde están las diferencias en los manuscritos, que luego al trasladarlo a la traducción se nota esa diferencia. ¿Por qué? Porque quizá en algún manuscrito lo dice de una forma y en otro manuscrito tiene alguna característica diferente, y eso a la hora de traducirlo, junto con la influencia del traductor, pues hace un cambio en el trabajo de la traducción final. Así que hay muchos factores que están ahí presentes para marcar esas diferencias. Sin embargo, a pesar de estas diferencias e incluso a pesar de las aparentes contradicciones que pueda haber entre un manuscrito y otro, entre una Biblia y otra, es maravilloso notar, por ejemplo, que los errores que hay entre un manuscrito y otro son mínimos en realidad, comparados con una crítica textual de otros documentos no bíblicos, en los que pasa lo mismo. En otros documentos no cristianos pasa lo mismo, documentos antiguos que hay una versión aquí y otra versión allá, y que las diferencias son mucho mayores y mucho más sustanciales que en el caso de la Biblia. Para hacer el gran número de manuscritos que hay,
Y para ser un tema tan importante, porque de ahí depende nuestra doctrina, es maravilloso descubrir que en todos esos manuscritos las diferencias que hay son mínimas en realidad y no son sustanciales, no son importantes en el tema de la doctrina. Así que eso da mucho descanso y da mucha tranquilidad a todos los estudiosos de la Biblia, porque nos garantiza que la doctrina, a pesar de esas diferencias que pueda haber, está bien salvaguardada. No hay nada en esos detalles que afecten la fe de la iglesia. Claro, están algunos riesgos siempre presentes en algunas traducciones, están siempre como digo, la influencia ideológica, teológica de los traductores y de los equipos de traducción, pero tenemos una plena certeza. La palabra de Dios corre por todo el mundo con libertad. Tenemos los manuscritos a nuestra disposición. Y si bien es cierto, hay una gran discusión sobre el tema, un gran análisis sobre el tema, lo verdaderamente importante es que ahí está la Biblia y que a cualquiera que realmente quiera estudiarla, que quiera analizarla, todos estos medios que hoy tenemos, todas estas Biblias que hoy tenemos y diferentes versiones, traducciones y revisiones, no hacen más que consolidar nuestro amor por la palabra, nuestra convicción de que debe correr y debe ser propagada por todo el mundo, y sobre todo de que cuando la estudiamos con imparcialidad y con amor por la lectura de la palabra de Dios, esta siempre traerá el mismo mensaje edificante para todos nosotros, porque la palabra de Dios es una sola. Yo los invito a que estudien la Biblia con pasión, con gozo, con alegría, a que si les es posible adquirir varias Biblias de este tipo, las tengan y las comparen entre ustedes, y que sobre todas las cosas busquen analizar, escudriñar, investigar en la palabra, adentrarse en la Escritura, porque les garantizo una cosa: en la Biblia que sea, en la versión que sea, si ustedes tienen el espíritu correcto, la actitud correcta y la necesidad, el hambre de buscar que Dios les hable, no importa en qué Biblia lo hagan, Dios va a hablar a sus corazones a través de su santa palabra. Espero que cada uno de ustedes haga este esfuerzo de buscar cada día más la palabra de Dios, de leerla, de meditarla y de practicarla para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Qué gusto saludarlos. Cuídense mucho, espero que estén muy bien, y aquí estamos y espero poder saludarlos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les invito a compartirlo, a darle like y a suscribirse a mi canal. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden dejarme sus comentarios y preguntas para una nueva edición de Pregúntale al Paz. Hasta la próxima.